salga la luz de la aurora. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Es un honor volver a estar en contacto con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros oyentes, para poder llevar un poquito de tranquilidad, paz a los hogares a través de la palabra de Dios. Esta vez vamos a platicar sobre no ser ásperos con nuestras parejas, con nuestras esposas, con nuestras mujeres. Y esto nos lleva a un montón de cosas que suceden en nuestros hogares. Tratar de llevar una vida con tranquilidad, con paz. La mujer muchas veces no es comprendida y muchas veces es abusada. Muchas veces no lo entendemos, que la palabra de Dios dice ayuda idónea o ayuda. Tratarla como una ayuda que Dios nos dejó para formar un hogar, para tener una familia, para poder educar a nuestros hijos conforme la palabra de Dios, no conforme a mi voluntad, posiblemente como nos criaron a nosotros. Pero ahora, a través de la palabra, podemos nosotros usar el camino, no salirnos del camino y tratar de formar una familia sana, santificada en Cristo Jesús, para poder tener un equilibrio entre el varón y la hembra, entre los suegros, entre la familia, tratar de llevar una vida tranquila y en paz, a pesar de problemas y un montón de cosas que pueden venir, pero dando el ejemplo en la casa. Javier. Gracias, pastor, por la oportunidad de poder compartir con usted y con mi hermano Judá. Sinceramente que el diseño que Dios ha establecido para la familia pues está muy claro en la palabra del Señor. De hecho, a lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis, podemos ver cuál ha sido el plan original de nuestro Dios. Y por ejemplo, podemos ver en Génesis 2:24, que nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El diseño de Dios es de que la persona, cuando ya está en una edad apta para poder formar una familia, escoge a la mujer idónea, a la mujer que Dios ha puesto para que se pueda unir en un solo propósito con el varón, y se apartan del hogar materno, del hogar inicial donde criaron su juventud, pero habla de que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se imagina, pastor, también el hecho de que un hombre, así como usted lo mencionaba, no ser ásperos con la esposa, que el hombre mantenga esa guerra, mantenga ese conflicto, ese roce, que al final va generando problemas y problemas, inestabilidad en el hogar. Y ese no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es de que nosotros amemos a nuestras esposas, que nosotros las tratemos como vaso más frágil. Y en este hermoso programa con el cual pues, podemos llegar a las pantallas de nuestros hermanos, vamos a tocar varios aspectos de cómo nosotros debemos tratar a nuestras esposas, incluso ejemplos bíblicos de hombres que trataron mal a sus mujeres, y también el ejemplo perfecto que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, cómo trata a su iglesia, a su amada, a su novia, a su futura esposa. Amén. Sí, gracias, pastor y hermano Javier. Sí, en efecto, nosotros los varones debemos de tener un cuidado bajo la guianza de la palabra de Dios, de cómo es la forma que nos vamos a comunicar con nuestra esposa o con los hombres, con sus esposas. Y pues hay una palabra ahí que habla sobre lo ser áspero puntualmente, que está en Colosenses 3:19, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces observamos esa palabra, pastor y hermano Javier, que ahí hay una condicionante ahí. Le está diciendo al hombre que no vaya a provocar a la mujer, o sea, que no haga acciones
de una forma que le vaya a generar una amargura o que vaya a producir un ambiente nocivo en su entorno familiar, en su hogar, en su casa, que le vaya a provocar alguna tristeza, alguna angustia a una mujer y pues que la mujer pues tienda a no decir nada, a agachar la cabeza y que no tenga el derecho a expresarse. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que conoce, un hombre que ha sido enseñado, un hombre que sabe que está casado, que ha adquirido compromisos con su esposa, va de una manera de provocación, con una intención en su corazón de hacerle la vida difícil a la esposa? Entonces yo pienso de que eso, no seáis ásperos, eso es lo que le está diciendo la palabra, de que no haga, no provoque y no le genera amargura, tristezas y angustias a una mujer, pastor. Sí, la mujer por naturaleza es diferente al hombre en aspecto físico. Su piel y todas sus formas es diferente. Pero ser áspero, ser grosero, ser lija, ser alguien que sirva de piedra de tropiezo en la misma casa es difícil. Una mujer tiene que ser dócil, sujeta a su marido, pero sujetar a su marido no quiere decir que va a ser esclava, no quiere decir que la va a agarrar del pelo y que va a hacer lo que quiera. No, no. Todo platicamos ayer con unas hermanas referente a lo que no es voluntad dentro de la casa. Si una mujer, sea esposa, sea lo que sea, está en la casa, no se puede abusar de ella, inclusive sexualmente. Porque entonces, si está abusando de ella, es una violación, porque no es con voluntad. No hay voluntad, es a la fuerza. Es un objeto. Y no puede ser dentro de una familia, dentro de un hogar, porque entonces se está demostrando que no hay sentimiento, que no hay amor, que no hay comprensión, que esa es la fuerza, la imposición del hombre, el machismo. Claro, hay problemas. ¿Cómo puede una mujer ser dócil por temor, por miedo, por los hijos? Entonces, lo que está haciendo es un sacrificio, sacrificando su propio, por dentro está diciendo no, pero en su gesto tiene que decir que sí, por temor, por miedo, perdón, por los hijos, por lo que sea. Las situaciones son difíciles en estos tiempos. Y una mujer que analiza no va a salir a la calle fuera de la protección del marido. Solo a mantener a sus hijos es difícil. Madre soltera, ya hemos hablado de eso. Pero ahí es donde viene el entendimiento de la persona. Tiene que haber un equilibrio tanto en el hombre como en la mujer. No ser áspero. Hasta miedo daría dormir con una mujer que una persona la golpee. Sí. digo yo, pues. ¿Verdad? Sí. Pastor, le traigo Efesios 5, 25 al 33. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos ver que Jesucristo lo entregó todo, ¿verdad? Anda un dicho por ahí que dice que a la mujer no se le debe dar ni todo el dinero ni todo el amor. Sin embargo, Jesucristo a través de su palabra nos muestra que Él sí lo entregó todo. Entonces, como un ejemplo, tenemos que aprender a amarlas. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos que hay un proceso en el que el Señor Jesucristo a nosotros como iglesia nos está procesando, nos está purificando, nos está restaurando, está sanando nuestras heridas. Y así como lo dice en el verso 28, así también los maridos deben encargarse de tener ese proceso de cuidar a sus esposas, porque a veces nosotros mismos somos los quienes las herimos a ellas, ¿verdad? Con esa asperosidad, con esos malos tratos. A veces llegamos tan estresados de los trabajos o a veces los problemas que nosotros lidiamos a diario, no nos tomamos el tiempo de en realidad de atenderlas, de cuidarlas, sino que les cargamos todas nuestras presiones, todo nuestro estrés. Y en lugar de eso, la palabra nos dice que las tratemos como vaso más frágil. Solo termino de leer, dice el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y eso es lo hermoso, pastor, ¿verdad? De llegar a entender de que no es una persona más, sino que ahora soy una sola persona con mi esposa, y el daño, las heridas que mi esposa pueda recibir también sean las mías, para yo mismo no ocasionárselas a ella, ¿verdad? Entonces, Cristo nos enseña a que la amemos así como Él amó a la iglesia y que la respetemos. Sí, y ahí siempre, así como nos explicaba el pastor, esa parte de que la mujer llega a un sufrimiento. O sea, que el hombre que le da un trato áspero a una mujer va creando un daño en la vida de la mujer. La mujer se empieza a llenar de amargura, se calla, como usted decía, pastor, por los hijos muchas veces no dice nada. Sin embargo, entonces, ¿cuál sería la forma correcta que un hombre debe de tratar a una mujer? Entonces yo encontré acá un versículo acá que está en Proverbios 31, versículo 26 en adelante hasta el 29, y dice así: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Ahí podemos ver el trato que puede recibir, digamos, una mujer, una esposa. Y su marido también la alaba. Entonces, creo que la misma palabra, además de condicionar al hombre, que no sea áspero con la mujer, también le dice, bueno, tienes que comunicarte de una manera positiva, dando honor a la mujer, darle palabras dulces, palabras que van a alegrar el corazón de la mujer. Y hasta la misma palabra dice que los hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Entonces debe crearse una atmósfera positiva desde el momento cuando, si podemos recordar lo que dice Colosenses 3:19, y no seáis ásperos con ella. Entonces, que dice, no hagáis algo en contra de tu esposa, de tu mujer, que le vaya a ocasionar un daño espiritual, un daño en su corazón. Sin embargo, entonces, tienes que darle amor, tienes que alabarle, dándole honor a la mujer, ¿verdad? Yo pienso eso, pastor. Sí, fíjate que esto es bien interesante, pero nosotros, nuestras raíces vienen de nuestros hogares. De nuestros hogares. Muchas veces los hijos, cuando no hay una educación, cuando Cristo no está en la familia, cuando se desconocen los principios morales, cuando se desconocen los principios cristianos, cuando hacemos lo que vimos hacer a nuestros padres, a nuestros antepasados que nos cuentan, entonces nosotros como hombres tratamos de buscar una persona idónea que Dios nos pone para que nos acompañe. Porque dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le busca una ayuda idónea. Y ahí comienza el principio de las cosas. Cuando vamos a la conquista,
a enamorar a la que usted cree conveniente que va a ser la futura madre de sus hijos, está pensando muchas veces en satisfacciones personales, no en satisfacciones morales, económicos y sociales de vivir una vida tranquila. Si no, óigame bien, si no me caso con esta persona, nunca la voy a tener. Machismos, falta de cultura, poca comprensión, nada de espiritualidad, pura carnita, chuleta, completo. Entonces, hay miles de casos donde la gente se casa únicamente por complacer sus deseos personales. Únicamente. Después empieza el cambio y ahí es donde comienza el tropiezo. Pero una persona con principios morales que nuestros padres nos han enseñado, que tuvimos el ejemplo en nuestra propia casa de mamá y papá, que platicaban, que no gritaban, que se trataban bien, ese es el modelo que yo voy a seguir. Más en el estudio, más el acercamiento a buscar de Dios. Entonces, ya cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi comportamiento con la mujer que Dios me tiene preparada para que sea la ayuda idónea. Tengo que tratarla como a mí me gustaría que me trataran, con delicadeza, con amabilidad. Entonces, hay principios. Pero cuando no hay principios, ¿qué sucede? Los casos más comunes aquí en toda Latinoamérica es que cuando el hombre empieza a juntarse con amigos que no conocen y no les importa la familia, empiezan con las pláticas a salir entre los varones, a andar, y eso, y si hay algún vicio, lo lleva a todos los vicios. Y ahí comienza. Generalmente los psicólogos ven cuando hay pleitos sin motivo en una casa. Una alerta amarilla antes de sacar la tarjeta roja. Saca la amarilla. ¿Por qué hay discusiones en la casa? Sin motivos. Porque el hombre está buscando una excusa para tener pleitos con la doña, porque sabe que anda fuera del hogar en otros aspectos, tunanteando, quedando bien con otras y descuidando la casa. Entonces necesita un motivo para pelear. Y ahí es donde viene la discusión. Sí. Fíjate que la mujer tiene un sexto sentido. La mujer conoce, sabe cuando uno está fallando. Pero como hay problemas, no te me acerques, no discutamos, mejor me voy. Y ahí comienza el desbarajuste, el maltrato que nace de una culpabilidad errónea del hombre de la casa. Fíjese, pastor, que tomo varias cosas de las que usted ha mencionado ahorita. Por ejemplo, cuando Cristo no está en la familia, la herencia de nuestros antepasados. Y hay un ejemplo acá de un hombre que quizás no se ve textualmente en la palabra, pero se puede entender. Mire lo que nos dice Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Imagínense el caso, el pasaje habla de todo lo que vivió este señor Juan el Bautista, pero mire solo este fragmento en el que dice que Herodes había tomado por mujer
a la mujer de su hermano. Ajá, pero pensemos en la esposa de este Herodes. Correcto. Todo lo que ha de haber sufrido, ver que este señor, a saber cuántas veces había sucedido lo mismo, y es relacionado con lo que usted menciona, pastor. Cuando entra la infidelidad en el hogar, ya al hombre ya no le gusta a su mujer, ya ahora ya quiere una más joven. Ya cambia una de 40 por 2 de 20. o ya no le gusta cómo le cocina. Ya le estorba hasta que hable la mujer. Pretexto, busca pretexto. Busca un montón de pretextos para agarrar camino. Y, no, yo para no pelear, mejor me voy de la casa. ¿Por qué? Porque en realidad le hemos abierto la puerta al pecado, ¿verdad? Si eso es lo que está sucediendo. Claro. Y esos problemas nos los hemos causado nosotros mismos, pastor. Entonces, vos estás fea, estás gorda, le empiezan a decir, la empiezan a herir, la empiezan a dañar. ¿Por qué? Porque ya ocultamente hay algo que está sucediendo. Claro. Pues. Y como usted dice, las mujeres tienen ese sexto sentido. Quizás Dios les da esa revelación, ¿verdad? Para presentir que en realidad algo más está sucediendo. Y en realidad eso es todo lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que más bien que cuidemos a nuestras esposas, que las amemos. Y puede ser que exista algún conflicto pequeño, pero no cosas en las cuales uno como hombre vaya a herirla, la vaya a dañar. Que a veces hombres de este tipo quisieran que la mujer simplemente desapareciera, pues, ¿verdad? Y al final eso se traduce en un destartalamiento de la familia, claro, un desmoronamiento increíble. Claro. Sí. Amén. Sí, y todo esto, lo que ha dicho usted, pastor, hermano Javier, tiene que ver con lo que caracteriza a un hombre ser áspero. Pues. O sea, ¿qué caracteriza a un hombre ser áspero? Eso mismo que ustedes decían. Es como actuar con alevosía y ventaja. Todo le estorba. Ya no le gusta cómo se peina. Ese perfume que te echaste, ya no me gusta. Ya no me gusta. Y de repente, la forma que camina ya no me gusta. Entonces ya empieza, y eso lo hace con intención. Y eso caracteriza a un hombre ser áspero. Entonces, la misma palabra dice que la mujer es un vaso frágil, que debemos vivir sabiamente con ellas y que debemos tratarla como vaso frágil. ¿Cómo es un vaso frágil? Un vaso frágil, si no se coloca bien en un lugar, si no se agarra bien, puede quebrarse. Un sonido lo quiebra. Se quiebra. Entonces se puede romper el estado de ánimo de una mujer o una esposa. Se rompe fácilmente. Claro. Se puede romper la relación. Se puede romper el amor que esa mujer sentía por ese hombre. Fácilmente se puede romper porque estamos hablando que la mujer tiene una contextura que es frágil. O sea, ella tiene fuerza, tiene inteligencia porque es una creación de Dios, pero también tiene una fragilidad. Y nosotros los hombres somos llamados a darle ese trato porque es un vaso frágil. Quisiera compartir acá, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer. Y como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, en el entorno familiar, si no le damos ese trato a la mujer como a vaso frágil, si no vivimos sabiamente con ellas, y si no respetamos y estamos siendo ásperos con ellas, entonces significa que las oraciones que un hombre, que es el sacerdote de la casa, que es el varón, que es la cabeza, no van a ser escuchadas porque está siendo áspera con la esposa y no la está tratando como base frágil, pastor. Claro, sí. Claro. Eso tiene una gran importancia en la relación familiar. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Si no tenemos nosotros conocimientos cristianos, si no conocemos lo que es la moral, si no conocemos lo que es el daño psicológico que le hacemos con palabras que quisiéramos arrancarle las orejas, la cabeza, el pelo, todo, con palabras, no digamos llegar a lo físico. El físico se le va a poner maduro, morado, pero con maquillaje se lo tapan. Pero las heridas en el corazón no se las van a curar fácilmente. Sí. Y entonces,
La mujer se nos olvida a nosotros que es una ayuda, que es una ayuda. Ahora, si han visto casos, y el tema es este, ¿cuántas denuncias hay diarias de maltrato físico? Y luego estas mismas mujeres van a decirle, mire, sáquelo de la cárcel. O lo hace por temor que le vuelva a dar otra tundra, o por los hijos, o por el mantenimiento de la casa, la comida. En fin, hay un montón de razones que la mujer puede soportar calladamente esas cosas, ¿verdad? Y esa es la actualidad, porque las autoridades tienen un lugar, un límite. Para esto no puede, es voluntario. Si lo meten a la cárcel, ella pide. Si lo sacan de la cárcel, ella pide. Pero las circunstancias es los hijos, la situación económica, la enfermedad, el alimento. Hay un montón de circunstancias que una mujer desamparada le cuesta mantener una familia. Y muchas veces callan. Y no le estoy hablando de una sociedad intermedia. No, hay de todos los tipos de sociedad, de la alta, media y baja. Todo. El maquillaje puede con todo. Unos por conveniencia, por las comodidades, porque ¿qué voy a hacer sin carro? ¿Qué voy a hacer si me quitan esto? Hay un montón de circunstancias. El hombre tiene el deber de tratar a la mujer que escogió como un vaso frágil. Amén. Eso dice la palabra. Entonces, así como yo trato, así como estoy sembrando, así voy a cosechar. Y tomando en cuenta la prole que viene. Una mujer que le ha dado 3 hijos, óigame, es un capital que tiene que tener para estar alimentando. ¿Cuántos tiempos de comida al día? 3, 6, 9, más 2, 11 diarios. Más el lonchito que lleva. O sea, necesita ingresos. Necesita tener una relación de entendimiento y de comprensión para poder tener una vida nivelada. No llena de cosas, pero por lo menos nivelada, lo básico. Y de ahí depende la prosperidad del entendimiento. Le traigo otro ejemplo, pastor. No sé si usted recuerda a Nabal y Sí. Abigail. Ese lo podemos ver en 1 de Samuel 25. Por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todo el capítulo, pero sí me gustaría de repente hacer algunos apuntes, ¿verdad? En algunos versículos. Me gustaría que leyéramos el versículo 2 y 3. Dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y es lo que usted dice, pastor, el maltrato familiar no tiene preferencia por condiciones económicas diferentes, ni tampoco por raza. O sea, esa situación puede suceder en un hogar donde hay un buen ingreso, que tienen una condición, un estatus económico alto, como también en personas que tienen un estatus más bajo. Correcto. Y mire que cómo lo describe la palabra de Dios a este hombre. Era duro y era de malas obras. Pero su mujer era todo lo contrario. Dice que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La historia se desarrolla en el que David anda con sus soldados y manda a sus soldados a pedirle ayuda. Esto lo vemos en el versículo 10 y 12. Dice... después le responde Nabal en el 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores
y darla a los hombres que no sé de dónde son. Y estos jóvenes regresaron con ese mensaje. David había enviado a sus soldados a pedir ayuda en cuanto a alimento, en cuanto a cuidado, pero este hombre los menosprecia. Y eso desata el enojo de David y les dice, bueno, como este no nos quiso ayudar, ahora vamos con nuestras espadas y para ver quién es esto. Pero como la mujer Abigail era de buen entendimiento, ella adelanta y manda panes, manda comida para aplacar la ira de David. Pero mire cómo se desenlaza esta historia, porque al final, de alguna u otra forma, se calma el enojo de David. Pero miren lo que dice el verso 37. Dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, o sea que también tenía este problema, el del alcoholismo, le refirió a su mujer estas cosas, le contó todo lo que había pasado y dice que se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Dice el 38, y días después Jehová hirió a Nabal y murió. Imagínense todas las consecuencias. Número uno, por el mal carácter. Y este hombre era un hombre que desataba su mal carácter en cualquier persona. Ya nos imaginamos cuánto le ha de haber soportado a Abigail a Nabal. Sí. ¿Verdad? Y al final, ¿cómo termina la historia de Nabal? Pues, ¿verdad? Sí. Fallecimiento. Amén. Sí, ahí podemos ver entonces que no agradó a Abigail. No le agradó. Y también, digamos, el Señor demanda eso. O sea que los esposos tienen que agradar a sus mujeres. Claro. Y podemos ver otros factores ahí que no marchó nada bien. O sea, habíamos citado anteriormente, pastor y hermano Javier, que cuando están estos pleitos, estas dificultades, estas crisis matrimoniales o familiares, las oraciones no son escuchadas. Y si las oraciones no son escuchadas, significa que la bendición del Señor no está con la familia, Claro. no está con el sacerdote, no está con la mujer, porque como no hay un acuerdo y lo que se genera es un ambiente de pleitos, contiendas, discusiones, y como el hombre se ensaña sobre la mujer, entonces le empieza a ocasionar daños, ¿verdad? Físicos, daños emocionales, ¿verdad? Que muchas veces los médicos especialistas no pueden dar el tratamiento apropiado, pues porque no hay un medicamento que pueda curar o traer sanidad interior a una mujer que ha sido dañada de un hombre que ha sido áspero por el trato equivocado que le dio en diferentes ángulos, si lo queremos ver así. Entonces, aquí hay un versículo, pastor, que yo quisiera compartir y está en 1 Corintios 7:33. Y dice así, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sí. Luego el siguiente versículo dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, el planteamiento que hacía el hermano Javier acerca de Abigail, ahí podemos ver de que no le agradó el esposo y vinieron consecuencias. Consecuencias, ¿por qué? Si vemos un ejemplo claro de que tomaba vino para embriagarse y eso le ocasionaba daños a su mujer. Y entonces vinieron consecuencias porque prácticamente vemos cómo se alejó del Señor este varón y los problemas que le ocasionó a su esposa. Entonces vemos de que lo contrario a un hombre de ser áspero a su mujer es que tiene que agradar. O sea que entiendo que el modelo que ha escogido el Señor para un hombre, para un varón sacerdote que es casado, que es esposo, que tiene hijos, es cómo agradar a su mujer. Y así, pastor, en muchas enseñanzas que usted nos ha dado de pagar todas esas deudas conyugales que tiene el varón, porque esa es parte de cómo él va a agradar a su mujer, pastor. Y fíjese que parece ilógico que David venga y vaya a decirle, mira, dame. Estaba yo buscando la vez pasada sobre esto y dice que David era una persona con su ejército que tenía que cuidaba los alrededores. Sí. O sea,
era un protector prácticamente de todos los que tenían ovejas, de los ovejeros, de todos los que tenían el trigo y todas sus cosechas, para que el enemigo no se la robara. Entonces, David no iba simplemente a pedirle porque era David, sino porque prestaba un servicio. Sí. Era un seguro, era un vigilante. Y eso lo sabía Abigail. Pero, ¿se imagina usted un hombre ebrio, con poder, hacer lo que a él le da la gana? ¿Cómo trataría Abigail, que no lo pensó dos veces? Sabía lo bueno y lo malo. No. Llegó David, la conoció, aquel se muere y Abigail se queda con David. Sí. Dicen que allá arriba en el cielo, no estaba en el cielo aquel, porque pidió permiso para abrir un hoyito allá en las nubes y miró y dice, oye, ese parece que es mi caballo. y la que va al Anca se parece a mi Abigail. Pero ¿quién será el que va en el caballo? David. Se quedó con el caballo, con Abigail y con todo. Sí. No sabe para qué trabaja. Pero son las consecuencias. ¿Qué le está diciendo? No se puede abusar de la gente. Abusó de esta muchacha y ella sabía lo que es bueno, lo que es malo. Claro, todo. ¿Cómo no va a saber? Entonces dijo, no, de todas maneras este ya se palmó, de enojado, de cólera y todo. Pues, pluf. Cada uno tiene su recompensa. Así es. Sí. Entonces, la humillación y todo lo que había pasado, ahí está la recompensa de tranquilidad y paz con otra persona. No, oportunidades llegan, pero siempre que sea la voluntad de Dios en todos sus aspectos. A la mujer hay que saberla tratar, porque con enojarme, si yo tengo la culpa y pues si tiene razón de enojarse, hombre, yo estoy fallando. Entonces la mujer tiene razón de decirle, mira, ¿por qué venís a las 3 de la mañana? No, es que estaba en una sesión en el trabajo y en esa sesión no admiten mujeres, solo hombres, así, pero no te dije nada. Sí. 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 Hay otro ejemplo, pastor, que hemos preparado, ¿verdad? Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Ajá. Mire, Sansón, la historia se puede desarrollar en el capítulo 14, 15 y 16, pero solo vamos a tomar ciertos versículos y contextualizarlo. Nos dice Jueces 15:1. Aconteció después de algún tiempo, mire esta frase, ¿verdad? Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Recordemos que en la primera parte Sansón le dice a sus padres, búsquenme una esposa filistea, ¿verdad? Y los padres le dicen, bueno, y no hay mujeres en pueblo. Israel. No, yo quiero una filistea. Y bueno, necio Sansón de que quería una filistea. Al final le consiguen una mujer. Sucede algo ahí con unas amarras y con unas ligas que intentan los filisteos atacarlo. Y hay un acertijo ahí que Sansón menciona, ¿verdad? Sobre un león y la miel. Pero Sansón se aparta de su esposa. La deja abandonada y allá al tiempo regresa con un cabrito, así como lo declara acá. Y dice, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Verso 2 dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermano menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Me llama la atención esta de que dice que la aborrecía. Y así como usted dice, pastor, vienen algunos varones y andan de grandes parrandas, se pierden por tiempos y allá aparecen, ¿verdad? Intentando agradar, pero en realidad han despreciado a sus esposas. Claro, le ve defecto y le ve todo. ¿Verdad? Y quieren contentarla de alguna forma, pero en realidad no la
no la aprecian, la aborrecen. Y nos dice primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es lo que mencionaba el hermano Judá, ¿verdad? De que intentamos llegar a Dios, intentamos de que el Señor escuche nuestras oraciones, pero el hecho de tener un conflicto, de tener esa guerra en el hogar, impide de que nuestras oraciones lleguen delante de Dios, ¿verdad? Se cierran puertas de trabajo, se cierran oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque preferimos mantener el conflicto en vez de buscar la paz, en vez de buscar la conciliación en el hogar, para que en realidad las puertas del cielo, las puertas de bendición se abran para nuestra familia. Sí, amén. Sí, yo creo que la palabra es bien clara, pastor, hermano Javier, respecto de en sí cuál es el comportamiento que debe tener el hombre. Primero nos manda a no ser ásperos, a no despreciarlas, nos manda a agradarla. Pero entonces, ¿cuál sería el comportamiento ejemplar de un hombre en su trato con su esposa o la mujer, ¿verdad? Y hay mucha palabra con respecto a eso, además de que tiene que tratarla como vaso más frágil, o sea, los cuidados que debe de tener, o sea, un varón hacia su esposa o a su mujer. Entonces, encontré un versículo, pastor y hermano Javier, está en Proverbios capítulo 5, versículo 18 hasta el 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, está llamando al hombre. No a ser áspero, hay que tratarla como base frágil, pero entonces es un transmisor de gozo. Gózate y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. Y dice que los tratos que da la mujer son las caricias. Recréate en ese trato que da la mujer hacia un hombre. Y entonces pienso que eso no ha sido comprendido por los hombres de este tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, pero entonces nos llama a alegrarnos, no a provocar amarguras, sufrimientos y daños, sino a alegrarnos con la mujer de nuestra juventud, pastor. Fíjate que esto que dice Salomón en el Proverbios es real. No importa el tiempo, gózate con las caricias de tu mujer, o tú gózate con tu mujer, en otras palabras. El amor no simplemente es momento que la luna de miel y que me case. Eso no es el amor. Son principios fundamentales. Pero el amor tiene que estar, el amor soporta todo, el amor perdona todo, el amor no es vengativo, el amor es servicial. Ajá. Pero ¿qué hace el hombre? Lo que estaba hablando. Mientras usted estaba hablando, como en la mente, Sí. me estaba imaginando que tanto el hombre como la mujer físicamente cambian. Sí. Sí, el metabolismo, oye, va cambiando. Era un triángulo de aquí para abajo, aquí un triángulo, de aquí para abajo, cinturita y ancho de hombro. Luego cuando va con los años, el triángulo se invierte. Sí. De aquí delgadito y se infla. y se viene a este lado. Centro. Y entonces la mujer pasa lo mismo. ¿Cómo se va a gozar usted con la mujer de su juventud cuando ya pasaron 30, 40, 50 años? Porque el amor no consiste en lo físico. Dice que la belleza de la mujer está por dentro, no por fuera. La belleza se fuma, se va, se pierde.
pero la belleza espiritual permanece para siempre. Amén. Entonces, yo tengo que ver la belleza espiritual de mi ayuda idónea, de mi pareja, de mi media toronja, o mi media naranja, o mi media sandía, como sea. No la belleza física, sino lo espiritual. Amén. Al grado, ¿en quién confía usted? Yo le puedo decir, mamá murió, bueno, entonces ya mamá murió. Ya no va a venir a contemplarte y a hacer. Además, desde que te casaste, vas a buscar tu casa propia. ¿Quién te conoce más que tu mamá? Tu mujer. Sí. ¿Quién te ayuda cuando estás enfermo? Tu mujer. Te baña, te limpia, te cambia, te pone. Es todo. Entonces, la belleza física está por dentro. La belleza espiritual está por dentro. La belleza física va cambiando, igual que el hombre va cambiando. Así es. Yo me miro en el espejo y de repente me digo, hermano, esta mancha no la tenía. No tenía esta otra mancha por aquí. No vas a toser muy fuerte porque te saca la placa, ¿no? El ojo lo tenés por un lado. Oíme, y no se lo dicen a uno. Pero uno, ¿por qué les va a decir? Cuando yo me casé contigo, era una cosa, pero ahora ya ni la refri, bro. No, pues no la mata. Entonces depende de cómo yo considere. Pero como soy espiritual, entonces yo tengo que ver la belleza espiritual de aquella persona. No los defectos, porque si ella se pone a verme mis defectos a mí, olvídese. Sí. Me dice, mira, llévate tu maletita y te vas para otro lado. Anda a buscarte a alguien que te aguante. Entonces, uno no puede hacer lo contrario. Como Naval, ¿verdad? Tomando sus tragos, ¿qué cosa no le diría a la pobre Abigail? Sí, que vos aquí, que vos allá, que no cuidás, mira, que regalando la comida, que a mí me cuesta. Entonces, consecuencias de la conducta, del vicio, de la soberbia, de las riquezas, de no entender lo que Dios quiere para formar un hogar. Por eso yo todo el tiempo he dicho, casas todos tenemos, porque o alquilamos o tenemos casa, pero hogar son pocos los que pueden decir, este es mi hogar. Sí. Que haya paz, que los hijos se entiendan. Es una lucha de todos los días. Por eso es que no hay que ser ásperos, porque se pueden revertir, como el caso de Naval y esta muchacha. Se invirtieron. Sí. Aquel se fue y dejó todo. No se llevó nada. Así es. ¿Y quién disfrutó? El despreciado. David se quedó con todo y se quedó con la doña, con el caballo y con la mula y todo. Por eso uno tiene que entender qué es lo que Dios le dio. Y así los hijos van viendo. Mi papá, mi mamá, pues ahí van. Solamente, bueno, ejemplos en la Biblia, pastor, hay muchos y también hay ejemplos buenos. Hay un ejemplo que me gustaría resaltar ahorita y ese lo podemos ver en Mateo 1:19. Estamos hablando de José, ¿verdad? El esposo de José. María. Yo sé que en este pasaje siempre nos enfocamos en María, Sí. ¿verdad? Siendo como un instrumento del Espíritu Santo y en Jesús. Sobresaltando a María. Pero mire lo que llama la atención acá. Dice, José su marido, como era justo, es la primera característica, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Me llama la atención porque había sucedido ya el evento de la visitación del Espíritu Santo sobre María, y José ya tenía pues como conocimiento de lo que había Se sucedido. lo dijeron, claro. Pero jamás tuvo la intención él de difamarla, ni de enojarse, ni de no, que esta mujer me fue infiel con otro. Y Dios tuvo también ese cuidado porque dice en el verso 20
que el Espíritu Santo se le presentó a José para avisarle de que había un propósito mayor. Pero me llama la atención eso, ¿verdad? De que él no quiso dañar su imagen. Y a veces cuántos esposos, como usted dice, se empiezan a burlar de los defectos de su esposa, empiezan a menospreciarla, a hacer un montón de cosas, y al final lo que hacen es dañar la autoestima de ella, ¿verdad? Pero sin embargo José tuvo la actitud contraria, más bien de cuidarla, de no dañar su imagen. Y eso es importante, ¿verdad? De que como esposos entendamos de que somos protectores de nuestras Amén. esposas, somos protectores de nuestros hijos, y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder serlo, ¿verdad? Como buenos sacerdotes. Amén, amén. Sí, yo entiendo de que sí, se necesita un cambio de actitud. Y hay un versículo que no pude citar al inicio que comenzábamos. Está en Proverbios 31, versículo 29. Y dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Creo que esa parte de protegerlas, de agradarlas, de tratarlas como vaso frágil, esto es un ejemplo de darle halagos a la mujer, porque el amor hay que alimentarlo, ¿verdad? Claro. No como en el caso de Abigail, que ahí no se estaba alimentando el amor, más bien vinieron consecuencias, ¿verdad? Y se fue el esposo de ella y ella se quedó con todo, como dice el pastor, y, Y otro fue el que y gozó. encontró, sí, aparece una apellida de, como se dice actualmente, González, ¿verdad? Sí. Una persona apellido González, bueno, en este caso David, pero entonces decía en otro versículo que el marido la alaba, Ujú. la Sí. alaba. Sí. Y yo creo que un ejemplo de eso es decir, tú sobrepasa toda la mujer. O sea, cuando es un ejemplo cuando un esposo se dirige a su propia esposa, pues tú la sobrepasas a ella. Hay muchas mujeres que dicen, todavía me sigues amando. Eh, y entonces, porque los años van pasando y la mujer se va envejeciendo. Entonces, podemos ver ahí que, que el amor no debe fundamentarse en la apariencia física exterior, como usted Claro. explicaba, pastor, porque eso hasta la misma Biblia lo establece, la misma palabra de Dios dice que es como la flor de la hierba, ¿verdad? Que se cae, todo pasa, pero el fundamento de un hombre hacia una mujer en el matrimonio tiene que ser Jesús, fundamentado en el amor, pero sobre todo ese amor que un hombre puede sentir por una mujer, tiene que ser nuestro Señor, ¿verdad? El fundamento. Y que aunque pasen los años, aunque pasen muchas pruebas, ahí van a estar los dos juntos hasta que el tiempo Claro. que Dios establezca y se lo lleve ambos, pero debe permanecer para siempre. Eso tiene gran importancia en la vida diaria y en la estima. Ujú. La mujer tiene que ser halagada. Si pasó y fue a la peluquería, mi obligación, su pensamiento es que salió bonita de la peluquería. Entonces, si se me pasa por enfrente, yo no le voy a decir, oíme, fuiste a la peluquería, sí, la encontraste cerrada, Sí, la mato. sí. No, tengo que, ay, qué bonito te quedó el peinado, qué bonita te ves. Haláguela, halagarla. Sí. Oíme, ese vestido, ¿cómo te miras de delgada con ese vestido? Si te pones de lado cuando llueve, no te mojas. Aunque esté, como sea. Entonces, halagarla. Además, usted no se va a divorciar de ella, hombre. No, es cristiano. Pero hay que halagarla. Oíme, qué buena te quedó esta sopa. Mira, guardarla para mañana, pero no me la pongas, pero acá quedó buena. Aunque usted la coma. Entonces, no decirle, no, hombre, qué barbaridad. Mira vos, cada día te mira más chiquito este ojo, el otro este más grande. ¿Qué es lo que te pasa?
Sí. Te hablo por este lado y te das vuelta, estás sorda ya o qué. No, la están matando. Sí. Hay que darles. Ella es así. La mujer es diferente al hombre. Además hay que soportar cuando ella empieza a hablar, déjala que hable. Son 144,000 palabras que tienen que en el día y si no las dijo en el día, en la noche no lo deja dormir. Mejor que la termine. Entonces hay que entender a las mujeres. Ámelas, entiéndalas y ámelas y déles el lugar que le corresponde como a una ayuda idónea, como esposa en el hogar. Amén. La mamá de sus hijos. Ya solo tenemos 5 minutos. Sí, no, solamente, pastor, pues que reflexionemos, ¿verdad? Como sacerdotes, que alabemos a nuestras esposas, que las amemos. Y bueno, si se han abierto puertas a situaciones que están destruyendo la familia, es tiempo de tomar decisiones, ¿verdad? No seguir dañando a una esposa que quizá nos ha dado la vida entera, nos ha dado no Claro. solo hijos, sino su juventud, ¿verdad? Y creo que es tiempo de que valoremos lo que tenemos en casa y es el regalo precioso que el Señor nos ha dado en realidad. Claro. Amén. Aún así, bueno, hay varones que son cristianos, que son esposos. Aún así, cuando quiere compartir la palabra, tiene que ser como vaso frágil. O sea, no es que va a agarrar la palabra y va a herir con esa palabra, o va a agarrar esa espada y la va a perforar, la va a dañar. Porque encontré un versículo, está en Lucas 11:27, y dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Entonces viene el Señor y le responde en el versículo 28: antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Entonces vemos que hay una respuesta dulce, apacible de parte del Señor a esa mujer. Entonces, aún, digamos, para los varones sacerdotes que son cristianos, cuando se dirigen a una mujer, pastor y hermano Javier, tiene que ser con la dulzura, sazonada con sal, de una manera, de una forma tal de que vaya a edificar la vida de esa mujer, porque si no, no tendríamos que combinar el ser áspero, agarrar la palabra de Dios y ser áspero con una mujer. No, claro. Tiene que haber un entendimiento. Las mujeres hay que verla como eso, como una ayuda, como una esposa, como la madre de sus hijos, y que Dios las hizo un ser especial. Amén. A ellas son las que traen vida, pues. Amén. Dios les dio ese cuerpo y ese aparato reproductivo que ahí se forma. Que ahí se forma. Y está hablando de José. José ni siquiera pronunció palabras. Mudo. No es que no hablaba, pero entendía el compromiso que tenía con María. Reaccionó como hombre. Sí. Ay, se está, ¿y dónde qué? Como que estás embarazada, que ya le iba a armar un lío. ¿Verdad? Pero ¿qué nos manda cuando el Señor le dijo a Pedro: Señor, ¿hasta cuánto vamos a perdonar? ¿Hasta 3 veces 7? No, te equivocaste, Pedro. Hasta 70 veces 7 tiene que perdonar. Yo le voy a una cosa. ¿Cuántas cosas nos perdonan a nosotros las mujeres? Montón de cosas. Y yo le voy a una cosa. No es que son tontas. No, la mujer es inteligente. Pero usted ve en el carro y está viendo para allá o puede chocar por ahí viendo. ¿Usted cree que le gusta a la mujer? No le gusta. Y le hace: aquí me he visto yo que le hacen con el codo así. Mira para allá. Te voy a poner orejeras como los caballos porque solo miré para el frente. Sí.
Entonces, no se puede abusar de la confianza o del lugar que Dios nos ha dado, sino que es compartir. Compartir. Son dos vidas que se convierten en una y que produce frutos que son los hijos. Un solo cuerpo. Amén. Ahí las matemáticas del cielo no son iguales a las matemáticas del mundo. 1 más 1, 2. Allá el que se une, 1 más 1, 1. Un solo cuerpo, Amén. un solo espacio, un solo... Bueno, yo creo que estamos terminando. Hermanos, queremos darle las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos estar de nuevo la próxima semana para que podamos seguir platicando y que de algo sirve, y la palabra de Dios es infalible. Hacer que se busque una iglesia, porque ahora la familia necesita de Dios. La familia necesita, como están los tiempos, desde chiquitos, los jóvenes, adultos, todo, si es varón o es hembra, necesitamos guiarlos bajo la palabra de Dios. Y la fortaleza, la sabiduría, viene al buscar de Dios. Busque de Dios y todo va a salir bien. Padre, queremos darte las gracias por estos momentos. Te damos las gracias. Bendice a mis hermanos. Bendice a todos aquellos que abrieron sus puertas para poder entrar. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios bendiga sus casas y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se quede permanente en vuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga